lo dijo en la primera hora. Estamos entrando a la recta final de nuestro espacio de noticias, a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, en este miércoles 30 de agosto del año 2023. La campaña electoral oficialmente no inicia, aunque en la práctica ha comenzado. Hay que recordar que será una campaña larga, hasta el 15 de octubre, que será la segunda vuelta electoral. ¿Qué nos dejó la primera vuelta y cuál es la perspectiva para esta segunda vuelta, el balotaje, con los dos finalistas, con Luisa González de Revolución Ciudadana y Daniel Noboa del movimiento de la Alianza ADN, integrada por la lista 4 y la lista 35? Me enlazo telemáticamente con Álvaro Viteri Rivera. Él es estratega en el ámbito de la comunicación, tiene 20 años de experiencia en los temas de la publicidad, alrededor de 8,000 campañas en las cuales ha participado, con 900 clientes más o menos, y ha sido parte de las campañas de 23 presidentes o candidatos a presidentes. Está con nosotros conectado Álvaro. Álvaro, qué gusto, bienvenido, muy buenos días a este espacio. Salam aleikum, mi estimado Fabricio, saludos desde Dubái, desde el Medio Oriente y desde el futuro. Estamos 9 horas en el futuro hablando. Sí, así te veo con una linda gráfica a las espaldas. Bueno, a ver, Álvaro, primero quisiera partir desde tu experiencia, una evaluación de lo que nos deja la primera vuelta y cómo ha iniciado estos primeros días, estas primeras 2 semanas posteriores a las elecciones del 20 de agosto. Álvaro. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de aportar con cualquier granito a esta análisis y a esta decisión que van a tener que tomar los ecuatorianos en las próximas semanas. Mi mayor aprendizaje, lo lindo de estar en esta era tecnológica, y lo repito yo mucho, y acá se vive en Dubái, es que estamos en una era tecnológica, y como ustedes habrán visto siempre, nunca habrán escuchado que Apple dice, nos equivocamos y vamos a corregir el siguiente Apple. Dicen, vamos a hacer una actualización. Que en otras palabras es, nos equivocamos, hemos recibido un montón de feedback de la gente de que lo hicimos mal y el siguiente modelo, que es el 2.0, va a estar más chévere. Y después hacen el 3, y el 4, y el 5, y el 6. Entonces, el aprendizaje de este proceso es que el voto se definió por razones absolutamente emocionales, ¿no es cierto? Desde tener un tercer lugar donde tienes a un Cristian Zurita, que es el reemplazo del candidato oficial. Entonces, ¿en qué otro contexto que no sea el político tú eliges al segundo, o sea, al segundo de a bordo porque no está el primero? Por una razón emocional. No encaja en ninguna circunstancia. O sea, no hay donde perderse a la hora de analizar el por qué Cristian Zurita, que no logró hacer campaña, que fue candidato apenas una semana, que no era una figura conocida, que no tuvo el tiempo de Villavicencio, haya obtenido el tercer lugar en la votación de primera vuelta y que detrás de sí haya logrado conseguir una importantísima representación del movimiento Construye, al punto que no sé si serán 28 o serán 31, habrá que esperar la elección de los asambleístas, tanto nacionales cuanto los de los ecuatorianos residentes en el exterior. Más o menos esos son los números que juega Construye. 100%, o sea, imagínate, no llegó la novia, pero afortunadamente estaba la mejor amiga de la novia en la iglesia, y le dije, oye, casémonos, y ya, dale, y nos casamos. En ningún contexto funciona eso, en política funciona. Caso 1. Caso 2, Daniel, una semana antes estaba totalmente fuera del radar, debuta con una estructura de mensaje que no te acordarás de qué fue lo que dijo, pero sí te acuerdas de que lo dijo de una forma muy pausada, muy claro, muy limpiecito en su forma muy diferente a lo que estábamos acostumbrados y a lo que vimos. El tema siempre de la pelea, de la confrontación, él estuvo al margen de eso. Y en comunicación, no la comunicación profesional, la comunicación entre seres humanos, siempre el 80% lo hace la forma y el 20% lo hace el fondo. Esa forma se ganó a toda la nueva generación y ahí todos tenemos a Daniel peleando. Y Luisa sí es el resultado de una construcción de una maquinaria que tiene
casi 20 años de operación. Y esa maquinaria nos referimos al correísmo independientemente del candidato, independientemente de que sea Luisa González 2023, Andrés Arauz 2021. 100%. Ahí lo que tú estás comprando es, y además lo que estás comprando y quiénes lo están comprando. Si vemos, básicamente los mismos que votaron por Arauz se repiten, se replican en esta nueva elección. Son pequeñas las diferencias en términos de números. Sí ha habido una reubicación, porque la votación de Arauz fue muy costeña y la sierra estaba muy cargada en la segunda vuelta. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Pero podemos decir porcentualmente que ese es el voto duro del correísmo. Ese 33% es el voto duro del correísmo, más allá de que lo que tú dices es cierto. En la primera vuelta del 2021, la costa era bastión de la Revolución Ciudadana, pero en esta primera vuelta del 2023 uno se encuentra que no solamente fue la costa, sino algunos enclaves de la sierra y también de la región amazónica. Sí. Esa es una novedad, ¿no es cierto? Eso llama la atención. Y el trabajo que tiene que hacer el equipo de Luisa es justamente, primero, entender claramente que es muy difícil a ratos esta mezcla de los que ya tienes, ya los tienes. Entonces hay ciertas cosas que ya no necesitas insistir y redundar. Y del otro lado tienes que ir a buscar gente nueva. Esto hoy día en términos de comunicación le llamamos clonar clientes, porque es más fácil conseguir que un cliente satisfecho te recomiende y traiga a su amigo, a su tío, a su primo, ¿no es cierto?, que partir desde cero a convencer nuevamente a un cliente que no tienes. Entonces, pero normalmente lo que hacemos en marketing es que siempre traemos al cliente, le vendemos el celular y no estamos buscando la base de datos de él para que él traiga a sus amigos, sino que vamos a buscar uno nuevo. Y empezamos el trabajo desde cero otra vez. Entonces cuesta mucho ese desdoblamiento. Vamos a ver si lo logran hacer en esta campaña. Ahora, salgamos del nicho de la primera vuelta y hablemos de la segunda. ¿Cómo ves, Álvaro, esta proyección de la segunda vuelta con el correísmo frente a Noboa, que no tengo claridad sobre en qué espectro ideológico político ubicarlo? Él en alguna entrevista, en alguna declaración se había ubicado en el espectro de la izquierda, pero creo que no hay todavía una certeza de aquello. Pero ¿cómo evaluamos el inicio de esta campaña de segunda vuelta, Álvaro? A ver, solo como un ejercicio metodológico, porque lo interesante de lo que vamos a conversar es que yo voy a asumir la posición de director de campaña de las dos campañas, ¿no es cierto? Si me tocara manejar la campaña de Luisa, ¿cuáles serían los elementos a trabajar? Y si me tocara trabajar la campaña de Daniel, ¿cuáles serían los elementos a trabajar? Exactamente, que es un poco la posición de los que estamos de publicidad. O sea, yo hoy día tengo que trabajar para Cola, pero mañana tengo que trabajar para Pepsi. Entonces tengo que tener la capacidad de desdoblarme e ir a buscar esos elementos que hacen poderosa cada uno de esos proyectos. En este caso, lo primero que tienes que analizar, el profesional de la comunicación, lo primero que tiene que analizar es el mercado, ¿no es cierto? Porque más allá de lo que quiera decir el candidato, lo que importa es lo que el consumidor quiere. Entonces tenemos que acomodar la comunicación hacia lo que el consumidor quiere y el contexto en el que el consumidor está. Entonces aquí tenemos un target que ha cambiado, un país que ha cambiado, en un mundo que no para de cambiar. Entonces, eso hace una realidad completamente diferente para esta elección y lo estamos viendo. Estos resultados emocionales que hablamos al comienzo vienen del cambio de targets, ¿no es cierto? Del cambio de proceso de decisión y elección de producto. Entonces, ¿qué tienes como target? Una generación de 16 a 40, entre centennials y millennials, que son los que dominaron por primera vez en la historia de la política ecuatoriana la decisión de voto, pero además que tienen la capacidad de influencia en las otras generaciones, las mayores y las menores, ¿cierto? Los de 40 son los papás de los chicos de menos de 15 que no votan, pero están votando en nombre de ellos. Y adicionalmente son probablemente encargados de sus padres, con lo cual están decidiendo, son la generación sándwich que tiene que tomar decisiones por tres generaciones, por sí mismos, por los de abajo y por los de arriba, ¿cierto? Y tienes a estos chicos de 16 a 18 años, que son esta nueva generación empoderada, que siente que esta es su era, y ahí te invito, y te habrá pasado, intenta comprar un celular sin que tu hijo de 16 años esté de acuerdo. Te va a decir que eres un retardado, que eres un retrógrado, cómo fuiste a comprar ese trasto,
porque además los de 16 se sienten que tienen una opinión que todo el mundo quiere oír, entonces no se detienen para decirla. Entonces, si te escoges al candidato equivocado, te van a caer y te van a hacer bullying, que además la palabra de moda. Entonces son súper opinionados, no es que simplemente escogen. Entonces ellos están manipulando e influenciando a sus mayores. Entonces es una cosa súper interesante de entender la presencia de estos Z y los millennials. Eso en términos de target. A ver, evaluemos. Dale, avanza. Hay nuevos valores, nuevas creencias, hay nuevos estilos de vida, comportamientos, y eso obviamente genera resultados y acciones distintas. Lo segundo, tenemos un Ecuador diferente. En los últimos 20 años, el mayor cambio dramático que sufrió en todos los sentidos, no dice que hubo muchos tipos de cambios, es la llegada del Internet. El Internet cambió al Ecuador. Y en los últimos 3 años, el cambio más radical lo hizo la pandemia. O sea, verdaderos cambios, a tener que resetear tu forma de vivir, tu forma de pensar, ¿no es cierto? Entonces ahora somos la generación de eso y estamos a punto de vivir, empezando a vivirlo tibiamente, el siguiente gran cambio que va a ser la llegada de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el peligro? Y esto también es una invitación a los ecuatorianos a que lo consideren a la hora de tomar esta decisión, es que estamos a punto de enfrentar un tsunami, como que vivieras en la costa, pero en la noche, y avisado del tsunami 1 minuto antes. Pues simplemente va a decir, tsunami, ¡pum!, te pasó por encima. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo mencionas? ¿Por qué mencionas eso? Porque eso es la llegada de la inteligencia artificial y los cambios que se vienen, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando o dándole un peso súper importante a una decisión ecuatoriana, en un contexto ecuatoriano, con componentes ecuatorianos, cuando en realidad el mundo se está moviendo completamente, y eso lo vimos en el COVID, ¿no es cierto? Una cosa que surgió en la China, 3 semanas después, cerró el país por 6 meses, y nos desbarató completamente el estilo de vida y todo lo que existía, y no tuvimos derecho a pataleo, simplemente no opinamos, llegó una orden global y se dieron las cosas que sucedieron. Eso va a seguir pasando. Entonces, más allá de que hoy día nos peleemos entre todos, jalando para el uno o el otro lado, estos mismos 2 señores, del que sea elegido, mañana puede recibir una orden ejecutiva que le cambia completamente el guión. Ese es el mundo que estamos empezando a vivir y para el que tenemos que estar preparados a la hora también de tomar las decisiones. Ahora bien, te propongo evaluar individualmente a las campañas. Empecemos con Luisa González, que logra ganar la primera vuelta, pero no le alcanza para ganar en primera vuelta, al igual que pasó con Andrés Arauz en 2021, y tendrá el 15 de octubre que medirse con Daniel Noboa. Hagamos la comparación de la estrategia empleada por Luisa González y lo que parece será su estrategia para esta segunda vuelta. La estrategia en primera vuelta versus esta que podría ser la de segunda vuelta. Álvaro. Ok, antes de entrar en esa parte, yo quiero comunicarle a los votantes y principalmente a sus directores de campaña que esta es una elección muy particular. Lo que hablamos del tema tanto del cambio del target del Ecuador y del mundo nos lleva a la primera instancia en la que podamos tener una campaña limpia como no se ha visto nunca antes. Básicamente, y si entendemos y nos sintonizamos con el target, porque la gente joven no tiene ningún aprecio ni respeto por las campañas de ataques. Las detestan, no funcionaron. Y aquí vemos que los que llegaron a la final son aquellos que optaron por no empezar a sacarse los cueros al sol, ¿no es cierto? En el caso de la Revolución Ciudadana no es el caso, porque ellos llegaron, como dije, con una maquinaria. Entonces la maquinaria trajo ese 33% que venía siendo trabajado, atendido y cuidado desde el pasado, lo trajo de vuelta acá, ¿no es cierto? Y Daniel y los que estaban atrás llegaron desde esa instancia. El voto de Villavicencio es muy particular, por lo que dijimos, el tema es absolutamente mencionado. Ahí está otra masa, otra que es el resultado de otra maquinaria, que son los anticorreístas. Esa es otra empresa que tiene un grupo de clientes cautivos que van a votar donde sea que aparezca el opositor, ¿no es cierto? Llámese como se llame, no importa. Mientras sea el opositor, ahí estarán. Entonces, para el caso, esa fue la instancia. Entonces, hoy día podríamos tener una campaña limpia si deciden enfocarse en hablar de los 2 proyectos. ¿Qué es lo que estamos definiendo en este momento? Y eso es algo que es importante. El consumidor final de estas campañas
¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que deberíamos estar preguntándonos los directores de campaña en cualquiera de los dos bandos? ¿Qué quiere la gente? Y la gente no quiere cosas muy complicadas. Quiere comer 3 veces al día, quiere un techo encima de su cabeza, quiere suficiente dinero para poder pagar la educación de sus hijos, esas mismas 3 comidas al día, las enfermedades que puedan surgir, hacerse cargo de las necesidades de sus padres si es que ellos no fueran capaces de ser autosuficientes, y tener suficiente dinero para tener un poquito de distracción de la jornada laboral intensa para sobrevivir. Pero me estás diciendo que quieren lo obvio, lo que cualquier ciudadano común y corriente quiere. Eso es, quieren lo obvio. Y ahí viene el tema de los cambios globales. El problema es que ya veníamos de una sociedad absolutamente inequitativa, ¿no es cierto?, que en época de pandemia se separó todavía más. Entonces estamos viendo la inequidad más importante en la historia de la humanidad. Entonces esas necesidades básicas están absolutamente relegadas y olvidadas. Entonces, quien sea capaz de decirle a su target consumidor, yo tengo el vehículo para llegar a ese lugar, 3 comidas, techo, plata para medicinas, educación, comida y un poquito de entretenimiento, de la forma más convincente y con los argumentos que se vuelvan más creíbles, ese es el ganador de la siguiente presidencia. Más allá de que cuando sea presidente pueden llegarle órdenes de fuera que le destruyan completamente el plan de vuelo. Pero eso es una segunda parte. Correcto. Prosigue lo que te planteaba de Luisa González. ¿Cómo le ves a Luisa? ¿Cómo le veo a Luisa? ¿Qué es la ventaja? Nosotros antes hablábamos del Unique Selling Proposition, la proposición única de venta. El mundo en el que estamos viviendo ahora, y es algo que yo estoy utilizando mucho, es la proposición, el propósito único de servicio, que sobre todo funciona, o debería funcionar en el mundo corporativo y sobre todo funciona para los candidatos. Entonces, ¿qué pasa con Luisa de ese lugar? Primero, su origen popular. Es una mujer que se ha autoconstruido a sí misma, ¿no es cierto?, lo cual la convierte en un caso de éxito muy interesante. Ella tiene la receta del autoconocimiento para todos los ecuatorianos, pues porque ella es como la gran mayoría, parte desde el mismo punto de origen de clase baja, limitaciones, escasez. Sobre eso súmale una maternidad a los 15 años, un matrimonio, un divorcio, continúa sus estudios, toda su historia. Eso es lo que se usa en Hollywood, la famosa, la historia del héroe, se relaciona con el 99% de la población en el Ecuador. ¿Qué tiene adicionalmente ella como beneficio de su propia historia de prueba de que yo te puedo llevar de la pobreza a ocupar la primera posición del país? Es un fenómeno único que se da en casos absolutamente excepcionales, pero lo hemos visto porque es la historia de Carapaz, es la historia ahora de Moisés, estos ecuatorianos que vienen de un origen totalmente ordinario y común y que tienen resultados extraordinarios. Entonces de eso se puede convertir, bien manejado, en un elemento sumamente atractivo para que un grupo de gente, más allá del tema correísmo, izquierda, derecha, etcétera, etcétera, se pegue de esa historia y esa sea la compra que hace. Sobre el tema de Luisa, yo te pregunto a ti antes de pasarlo de Novoa, ¿tú cómo le ves este cambio de estrategia de pretender incluso mostrar una imagen distinta? A ver, en la primera vuelta, Luisa González tenía probablemente una presencia mucho más dura, menos relajada. Resulta que en estas 2 primeras semanas aparece en TikTok, aparece haciendo gestos como tratando de acercarse a los jóvenes. Yo no sé si esa estrategia es adecuada para ocupar ese nicho. O sea, no dudo que sí, que hay que buscar el voto joven, que es un voto muy importante, por supuesto, y ese voto puede hacer ganar una elección. Pero yo no sé si esto de cambiar radicalmente su puesta en escena, ¿no? De ese rostro duro, a ratos confrontativo, a una actitud más afable. Hay 2 videos, ¿no?, que creo que se han comentado mucho en estos días. El uno, el posterior a la victoria en primera vuelta, y el otro donde ella aparece haciendo deporte. Entonces, no sé cómo le ves esa estrategia. Mira,
La ventaja es que como las cosas se vuelven la gente se vuelve tan férrea seguidora de lo que está, de lo que le gusta y de lo que cree, probablemente los que estaban del lado opuesto, que no votaron por ella y que estaban siguiendo a Topic, o que estaban siguiendo a Villavicencio, o que estaban siguiendo a Otto, ni se fijaron en qué hizo la señora. Entonces, los que le siguieron son los que ya tomaron la decisión. Entonces, no va a ser tan radical el cambio, ¿cierto? Por un lado. Una cosa que sí me es muy importante, y lo decimos los que estamos de otra generación, ¿te ha pasado de que tú sales y dices, hoy día troté 8 kilómetros y le cuentas a tus amigos con gran orgullo, denotando de que estás todavía joven y rebosante? Jamás escucharás a alguien de 20 años que le cuenta eso a sus compañeros y a sus amigos. ¿Por qué? Porque no necesita probar que es joven. Es joven. ¿No es cierto? Decir hay que hablarle a los jóvenes es una posición de viejos intentando hablar con jóvenes. Porque no hay los jóvenes, no existe la etiqueta a los jóvenes. Existen 50 psicografías diferentes de jóvenes, ¿no es cierto? Porque los 16 y los 18 son distintos. El 16 de la costa es distinto al 16 de la sierra, es distinto el de Quito al de Guayaquil, el del urbano al del rural. O sea, hay infinidades de jóvenes. Entonces, cuando los quieres meter a todos en una sola comunicación, con una sola pieza comunicada, no hablas con nadie, no logras comunicarte con nadie. Algo de lo que tiene justamente esta era es la era de la microsegmentación. Entonces, los directores de campaña tienen que estar absolutamente conscientes de que no pueden hacer una comunicación. Entonces, no, la solución no es TikTok. Esa es la autopista. Pero ahora, adicionalmente, es cómo les vas a hablar. Entonces, y cómo capaz que el deporte les llega a un pedacito de psicografía, pero todavía faltan todas las demás. Tú estás en el camino correcto, pero estás usando un vehículo cuando tienes que tener 30 vehículos. Entonces, eso es algo de lo que hace desafiante este trabajo en esta ocasión. Por eso es que tú tienes que más que pensar en la autopista, es qué quiere escuchar la gente. Tienes que trabajar los paretos, ¿no es cierto? Porque además tú tienes que hablar con todo el mundo. Habla con quienes ya lo lograste, ¿no es cierto? Conviértelos a ellos en tus vendedores y entrega 3, 4 argumentos poderosos que ya funcionaron. Entonces no intentes improvisar porque no tienes tiempo para posicionar una idea. Usa las ideas que ya funcionaron y usa a quienes ya lo compraron. Todas las decisiones de compra. Compras el iPhone 14 y ¿qué haces un minuto antes? Lo vienes viendo, te encanta, pero un minuto antes ves a un amigo que tiene el 14 y le preguntas, oye, ¿qué tal está el 14? Una pendejada. Ah, ya, no compro. Está espectacular. Sí, le había visto, me encantaba, me faltaba esa. Necesitas la prueba de compra, la prueba de uso. Eso es lo que tienen que usar aquí. El último elemento que le pongo a Luis antes de pasar a Novoa, Luisa viene acompañada de un equipo, viene acompañada de un grupo de gente, viene acompañada de un mentor, ¿no es cierto? Palabras nuevas de la generación. A nosotros la palabra mentor nunca la conocimos. Ahora es algo que es de todos los días. Entonces el mentor se llama Correa, la comunidad se llama los correístas, la Revolución Ciudadana, y vienen con una experiencia probada, ¿cierto? Tienen una historia de éxito que contar. Eso la acompaña a ella como parte de este empaquetamiento, porque no es Luisa sola, es Luisa con todo este grupo que la acompaña atrás. ¿Ok? Ok, vamos con Novoa y quiero partir de un hecho. A diferencia de Luisa González, que decía Luisa González tiene una actitud más confrontativa y hoy trata de suavizar un poco su imagen y para muestra un poquito sus ejecutorias digitales, fundamentalmente estas 2 primeras semanas, primera vuelta electoral de cara a la segunda vuelta. A Daniel Novoa, yo discrepo y créeme, en mi radar no estaba. Hay gente que dice que sí lo había venido siguiendo, yo no lo había seguido. Para mí sí fue una sorpresa que haya pasado a la segunda vuelta electoral. Pero claro, ya revisando tú te encuentras, claro, hay que ver qué es lo que hizo Daniel Novoa para pasar a la segunda vuelta electoral. Hay un montón de lecturas. Pero claro, te encuentras con un candidato que lo confronta, que es una campaña propositiva, mucho territorio, mucho Instagram, la ayuda de la esposa que ha sido influencer vinculada al tema de la nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto, hace pocas horas aparece un video donde Daniel Novoa dice que no se ahueva. Y utilizo un término coloquial con respeto para la audiencia, pero eso fue lo que dijo Novoa, trayendo a colación eso y confrontando con sus adversarios. Estamos asistiendo a una modificación también de este candidato con otra estrategia distinta a la de primera vuelta. Álvaro. Sí, lastimosamente las malas juntas se llama eso.
¿Cierto? Y que es muy complicado. Siempre el candidato se va a ver influenciado, y los que trabajamos con el candidato, por las otras opiniones alrededor, es ese board, ¿no es cierto? Y obviamente en el board de Daniel Noboa está presente su papá, no solo desde las opiniones, sino desde la chequera, ¿no es cierto? Y adicionalmente de su convicción de que él conoce el mercado. Él ya ha pasado por ahí 5 veces. Entonces, y de hecho no es esa la única estrategia, ya están usando otras estrategias que no las quiero mencionar acá, pero están, entonces se nota la presencia ahora porque probablemente, y lo que tú dices, yo coincido también, nadie, empezando por papá Noboa, tenía pensado que su hijo iba a estar en la final. Todos estaban jugando a hacer el lanzamiento de campaña para en el 2025 meterle toda la energía y toda la candela, ¿no es cierto? Y de pronto sucede este fenómeno especial del debate, ¿no es cierto? Que tú construyes por acción o por omisión. El caso de Daniel es el caso de la omisión. Entonces todos los demás cometieron el error de empezar a atacarse entre ellos, y resulta ser que él estaba bien parado en ese momento con el mensaje apropiado para desposicionarse. Y como la juventud se siente, nuevamente volvemos a esta juventud que se siente sabionda, se siente conocedora, entonces dice, no me gustan y esto está bueno, me voy por acá, ¡pum! Y no pide opinión, papá, ¿qué opinas? No, ellos deciden por ellos. Volvamos a Daniel. ¿Qué tiene Daniel? Primero, la edad, 35 años, es un millennial, es un perfecto millennial. Segundo, definitivamente es hijo de Álvaro Noboa, entonces tiene un papá que le ha hecho la campaña los últimos 10, 20 años, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene? Pertenece al 1% de la población del Ecuador, o menos. Eso puede ser una ventaja o puede ser una desventaja, depende cómo lo maneje el equipo de campaña. Hay una realidad, y es que no conoce lo que es el sacrificio de la pobreza. Simplemente en la piel no lo ha sentido. Él no ha sentido nunca la carencia. Él no conoce lo que es estar a mediado de mes y tener que llegar a fin de mes y que te queden 1/3 de los recursos y todas las necesidades. Ese concepto él no lo tiene en su cabeza. Entonces, esa parte del sacrificio no la conoce, pero sí conoce, en cambio, el sacrificio de tenerlo todo y usarlo sabiamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde tenemos un alumno de excelencia, con notas espectaculares que además del capital de su papá le permiten llegar a universidades donde, independiente de quién seas, eres uno más de un grupo de millonarios que se pudieron pagar la universidad de excelencia, pero que aquí tienes que probar quién eres, y punto, ¿no es cierto? Entonces, él viene con ese antecedente de que sí ha hecho un sacrificio desde otro lugar para autoconstruirse y convertirse en la persona que es. Por eso tiene múltiples títulos, múltiples carreras, todo eso ha sido hecho con sacrificio. No conoce el sacrificio de conseguir mantenerte en la vida, eso no lo conoce, porque siempre ha tenido la opción de poder tener a su disposición. ¿Qué más tiene como beneficio? Es un empresario de visión global, o sea, es un chico que en la mesa del comedor, mientras que en la mesa de Luisa se hablaba de las carencias, de la situación país, de lo que salió en la telenovela, él seguramente hablaba o escuchaba hablar del precio del banano, de la situación del petróleo, las acciones de la bolsa. O sea, ese era su contexto natural, ¿no es cierto? Entonces él tiene una visión global, tiene una visión contemporánea. Como es parte de la generación millennial, ha vivido los cambios rápidos que se están dando. Entonces él está adaptado al cambio tecnológico mucho más porque es parte de su ser, ¿no es cierto? Esa es su historia. Y ves que son 2 héroes que tienen 2 historias que contar. La una de yo vengo desde abajo y me autoconstruí y estoy a punto de ser la persona más importante del país y lo he hecho a pulso. Pero me asocié con un grupo de amigos que pensamos igual y podemos trabajar entre todos este proyecto país. Y el otro tiene la opción de decir, sí, lastimosamente no entiendo lo que es la pobreza, pero entiendo lo que es el mundo. Y lo que hay que vender no es Ecuador a los ecuatorianos, es Ecuador a los extranjeros. Sí. Entonces, yo he negociado con rusos, he negociado con chinos, entiendo los fenómenos que están teniendo, entiendo lo que es el fenómeno de la llegada del Internet, el fenómeno de la pandemia, pero lo entiendo desde una visión global, no lo entiendo desde la visión local. Luisa, sus límites se terminan en las fronteras del Ecuador. Los límites de Daniel empiezan en las fronteras del Ecuador, porque él es un ciudadano global, desconectado de la realidad de su país.
¿no es cierto? Entonces, cuando él habla, entonces dice, estuve en Mapasín, pero ¿dónde estuvo? En el borde de la zona, no entró a profundidad, se quedó afuerita, ahí armaron el show, ¿no es cierto? Se medio conectó y se rodeó de un poquito de pueblo, pero después regresa a San Borondón y a Mocolí, ¿no es cierto? Entonces, pero eso no necesariamente lo hace un mal candidato, tiene una ventaja. Entonces, tiene una desventaja por un lado y tiene una ventaja por el otro. Los equipos tienen que maximizar esas historias y ojalá no distraerse en estarse echando mutuamente el lodo. Correcto, interesantísimo análisis, Álvaro. Te quiero agradecer por conectarte a esta hora para justamente conversar y evaluar tanto el fin de la campaña de primera vuelta, resultado y lo que está ocurriendo y que podría ocurrir en el curso de la campaña de segunda vuelta. Álvaro, te envío un abrazo a la distancia. Gracias. Mashallah. Gracias, Álvaro Viteri Rivera, quien es estratega conectado con nosotros aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.